Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto una vez más estar de vuelta en estos espacios de periodismo en llamas donde puedo compartir con ustedes, querida audiencia, de estos maravillosos espacios dedicados a la educación política, a generar opinión pública con responsabilidad, rigor, como siempre menciono, para poner a su consideración de lo que ocurre tanto en el plano nacional cuanto en el plano internacional y siempre dar nuestra opinión de la manera más sustentable y tengan la última palabra, que es lo que siempre manifestamos en estos espacios. Bueno, qué gusto de nuevo, amable audiencia, estar con ustedes. Sin duda, para mí es un honor, como les digo, compartir estos espacios, ya que es gracias a ustedes que hemos podido llegar hasta estos niveles. Ya tenemos más de 5,000 suscriptores, lo cual nos llena de mucha alegría y felicidad. Y créanme que ustedes son los que nos motivan a seguir haciendo estos espacios y más que nada para informarnos a ustedes, en la cual ustedes puedan informarse de la manera más rigurosa posible. Tenemos muchos temas para comentar, amable audiencia, esta noche, en la cual ha ocurrido bastantes cosas en el plano nacional, pero antes de entrar en detalle, sí quisiera dar algunos comentarios y reflexiones sobre lo que ha ocurrido. Bueno, en primer lugar, muy contento por el retorno de nuestro querido amigo y compañero Jairo Maigua, quien es nuestro productor de Periodismo en Llamas. Como les comenté por redes sociales, si es que lo supieron o si no lo supieron, estuvo muy grave de salud. Recién esta semana ya pudo reintegrarse al programa y poder empezar la serie de entrevistas, los análisis semanales, más que nada junto a ustedes. Y agradecer que pueda de nuevo estar de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias a todos quienes han podido estar ahí al tanto por sus comentarios, por esos mensajes de apoyo más que nada. Y decirte a ti, querido amigo Jairo, que qué gusto que de nuevo estés con nosotros. De verdad, que sigas así adelante, esperando que tu papá pueda seguir recuperándose y más que nada que no hay que tirar la toalla, hay que seguir adelante y luchar más que nada. Eh, Nunca perder la fe, más que nada. Eso es lo que siempre, con pensamiento optimista. Y eso como un primer punto. Como un segundo punto, amable audiencia, siempre en estos espacios, como les he manifestado, procuramos ser lo más respetuosos y responsables posibles, no solamente con ustedes, sino también con nuestros invitados. ¿Y por qué hago mención a esto? Eh, la última semana que estuve aquí haciendo la ronda o el panel de entrevistas, me he topado con algunos comentarios críticos, unos buenos, otros sí dejan mucho en qué pensar. ¿Y por qué les digo esto? Porque sí les quiero pedir de la manera más cordial y de la manera más en buen plan que tratemos de no caer en estas prácticas del insulto y del ataque verbal que no aportan en nada al debate público, que es lo que siempre tratamos de hacer en estos espacios, de tratar de pulir la imagen ya de por sí del periodismo, no solo en el plano ecuatoriano, sino también en el tema de la calidad de información que uno recibe. Y, por ejemplo, la otra vez me topaba con varios mensajes que, crean, o sea, insultando a los invitados que traemos acá, estigmatizándolos, que por qué lo invitas a si piensa de esta manera. Mal audiencia, yo aquí quiero ser enfático. Nosotros creemos en la pluralidad de voces, nosotros creemos en el pluralismo ideológico, somos respetuosos, creemos en la responsabilidad ulterior y en la libertad de pensamiento. Aquí no vamos a discriminar a nadie por su forma de pensar. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta y aquí nadie es que se la sabe todas. Aquí más bien procuramos aprender e invitar a gente para que ustedes puedan sacar los insumos y las conclusiones pertinentes. Con comentarios críticos, díganos en qué nos hemos equivocado para poder decir, ¿saben qué? Bueno, disculpen, asumir la responsabilidad de la manera más constructiva posible, el ejercicio de síntesis, que es el que siempre les manifestamos. Entonces, por ese lado. Y también comentarles, por ejemplo, de que hemos recibido críticas sumamente positivas. Por ejemplo, la otra vez me comentaban por Twitter que, por ejemplo, que tenía invitada a mujer que traten otros temas. Y me parece sumamente positivo, me parece chévere. O sea, ese tipo de críticas o comentarios son los que nos hacen pensar. Es más, yo ni siquiera me había dado cuenta. Y me dejó pensando, y es más,
el día de mañana vamos a tener justo una invitada para que hablemos sobre los temas jurídicos que está ocurriendo, por ejemplo, en la capital de Quito, y esperando que en los próximos segmentos tengamos más invitadas y que ustedes también nos puedan recomendar también, que nos puedan hacer sugerencias, que nos puedan decir, ¿sabes qué, John? ¿Por qué no invitas a este personaje o a esta académica o a esta analista política, etcétera? Y de una, pero con respeto, amable audiencia, siempre con respeto. Entonces, por favor, eso sí les quiero pedir de la manera más a romper esas prácticas y a no caer en los manuquismos, que es lo que siempre digo. A ver, aquí tenemos algunos comentarios. Nuestra Lore Esther Vivanco Mendoza, quien siempre tiene la gentileza de acompañarnos. No te enojes, John. No me estoy enojando. Solo es para que quede en constancia, querida Lore Esther. Saludos igualmente desde acá de Guayaquil. Entonces, eso como un segundo punto. Ahora sí quisiera entrar a los temas que tenemos muy poco tiempo. No se vayan a desconectar porque a las 8:30 tenemos la participación del economista Marco Flores Troncoso, con quien seguiremos abordando varios temas de coyuntura ligados al tema de los subsidios, al tema de los impuestos y más que nada cómo tiene que ser la próxima reforma tributaria. Ahora, los temas que quisiera hablar con ustedes, amable audiencia. Quiero empezar con las declaraciones del presidente Guillermo Lasso esta semana. El portal Cuatro Pelagatos, si la memoria no me es infiel, y su periodista José Hernández le hizo una entrevista en el Palacio de Carondelet, donde dijo algunas cosas interesantes. Fue una entrevista muy reveladora. Dio muchos datos, sacó algunos temas, unos controversiales, otros sumamente llamativos. La sensación que a mí me deja, así en plano general, creo que me deja con más inquietudes. Creo que el señor presidente de la República decía, por ejemplo, mucho el tema de que apenas lleva 78 días, que es verdad. O sea, también hay que ser un poco empático en ese sentido. Hay que reconocer que el señor presidente apenas lleva 78 días en el cargo. Es muy pronto para, no sé, para lanzar una crítica destructiva, al menos, que es lo que no hacemos en estos espacios, sino más bien hacer la crítica con propuesta. Pero sobre el contenido que dijo en la entrevista, sí quisiera hacer un desglose e ir mencionando algunos temas para ir comentando, amable audiencia, y que ustedes también lo puedan poner para ponerlo a su consideración. Él mencionó, por ejemplo, el tema de promover inversiones en los sectores estratégicos. Anunció un programa de por 30.000 millones de dólares en proyectos como, por ejemplo, él decía, en electricidad, en el campo petrolero, en el campo minero, para así poder reactivar la economía en términos generales. Muy bien, eso como un primer punto. También habló sobre este tema de la localización del subsidio en el transporte público, pero solamente enfocándose en el tema de hacer reuniones con los sindicatos o con los transportistas. También mencioné este tema de que apenas el costo de los combustibles representa del 2 al 6%, si la memoria no me es infiel, del costo total, y que el problema no es tan grave como dice el primer mandatario. Sin embargo, aquí tenemos otra versión, porque en esta semana, por ejemplo, decía Mesías Tatamuez en el programa con Carlos Vera de TC Televisión que supuestamente no han recibido ninguna llamada o no los han llamado a conversar. Entonces, ahí tenemos dos versiones. Por un lado, la del presidente, que dice que el problema no es tan grave, que solamente representa un 2 o un 6% del costo total del transporte público, mientras la versión del señor Tatamuez del Frente Unitario de Trabajadores, que dice de que no han recibido ninguna llamada. Tercer punto, el tema de que, por ejemplo, decía este tema, que fue una frase, diría que es un poco controversial y llamativa, donde él decía de que todos quieren dinero del Estado. Él decía de que, por ejemplo, no se le puede trasladar, no se le puede decir a la gente que hay que trasladar el peso de los problemas, de sus problemas al Estado, porque bajo esa narrativa nadie va a salir adelante, decía él. Entonces, bueno, a ver, amable audiencia, como siempre les he manifestado, el Estado tiene su razón de ser en todo lugar del mundo, en todo país. Hay el Estado, está el mercado y está la sociedad civil. Y el Estado es a través de sus empresas públicas, a través de sus ministerios, a través de sus secretarías, y es el propio presidente el que está llamado a generar esta rectoría de las políticas públicas para tratar de precisamente resolver esos problemas, porque recuerden ustedes que la razón de ser de la administración pública, de la gestión pública,
es satisfacer las necesidades de los ciudadanos con servicios públicos de calidad. Entonces, hay que aterrizar los conceptos, amable audiencia, y más que nada para el señor presidente, porque él decía también el tema de que el sector privado solo tiene que generar empleo, que solo el sector privado tiene que generar empleo. A ver, yo le quisiera poner en estos términos, no solamente que es el sector privado el que genera empleo, como les decía al principio, también está el sector público empresarial. Entonces, usted no puede hablar solamente del uno y relegar al otro. O sea, la idea es apostar por un punto de equilibrio donde pueda haber una coexistencia, que es a lo que apuestan precisamente los nuevos modelos de la administración pública, que es este del Estado relacional, donde coexiste precisamente la sociedad civil, el Estado y el mercado para tratar de resolver y hacer que haya una corresponsabilidad, un reparto de responsabilidades y que se pueden incorporar nuevos recursos en la resolución de estos problemas que están vigentes en la sociedad. Y es más, quiero darles un dato, amable audiencia, que lo tengo aquí en la computadora. El Banco Interamericano de Desarrollo, en diciembre del año pasado, el 2020, sacó una publicación titulada El potencial de la inversión en infraestructura para impulsar el empleo en América Latina y el Caribe. Y en este documento, por ejemplo, decía de que solamente la inversión pública en infraestructura genera por lo menos 40,000 plazas de empleo, tanto directas cuanto indirectas. Entonces, la evidencia empírica y científica es clara. Entonces, no podemos relegar a un solo sector y solamente que pueda haber una especie de monopolio o privilegio. La idea es que haya una corresponsabilidad y un punto de coexistencia, mala audiencia. Por un lado. Y sumado al tema este, por ejemplo, como él decía, que van a haber proyectos de 30,000 millones, pero también me hizo un poco de ruido este tema de que solamente se lo va a hacer por financiamiento privado o va a buscar cooperación internacional. Me genera un poco de ruido porque esto no sería acaso sinónimo de mayor endeudamiento externo con los multilaterales para tratar de aumentar precisamente la deuda externa, que es lo que no se tiene que volver a repetir. Entonces, estas inquietudes son las que se quedan en el aire, mala audiencia. Con el debido respeto hacemos esta crítica, señor presidente. Aquí no tratamos de mucho más decirle cómo tiene que hacer las cosas. No, no, no. Es apenas nuestra opinión sustentada en esto que les acabo de mencionar. Ahora, otro tema que también me llama poderosamente la atención, dentro de estas declaraciones sobre el tema del rol del Estado. Yo quisiera recordar al señor presidente de la República que en su programa de gobierno mencionaba el hecho de 4 aspectos que me parecen sumamente interesantes, donde tiene una participación importante el Estado a través de, por ejemplo, la banca pública de desarrollo como la CFN, como Ban Ecuador, entre otras. Y es el tema este de dar los créditos al 1% a 30 años plazo a los agricultores, a los artesanos, a los pescadores, entre otros sectores. Entonces, ahí está la responsabilidad del señor presidente, por un lado. Por otro tema, incrementar el sueldo básico unificado hasta $500 en los próximos 4 años, que eso creo que no se ha hablado mucho, pero igual tiene tiempo hasta diciembre para tratar de reunirse con los trabajadores o con los sindicales para tratar de establecer este monto y que no haya una sorpresa de que, por ejemplo, por temas de tiempo, diga, por ejemplo, al final, ¿saben qué, señores? No va a haber aumento. Entonces, eso tiene que transparentarse y tiene que haber una especie de coordinación interinstitucional, como decía el doctor Esteban Ron. Tercer punto, el tema este de dar los bonos, corrígeme si estoy equivocado, mala audiencia, bono por $150 a las madres de familia. Y como otro punto, estaba también el tema de la fijación de los precios de sustentación en el tema de los alimentos. Entonces, todo esto tiene que ver inevitablemente el rol del Estado a través de sus empresas públicas y a través de los ministerios, particularmente el Ministerio de Agricultura, particularmente el Ministerio de Gobierno, que es el encargado de socializar precisamente este tipo de medidas y conversar con todos y cada uno de los sectores, por un lado. Entonces, por ese lado. A ver, tenemos una interesante visualización haciendo un paréntesis. Saludos a Héctor Quilachamín, a Giselle Marín. Ser crítico no está mal, dice Giselle Marín. Sí, no está mal, estimada Giselle. La idea es ser crítico constructivo y con propuestas. Pero son 11 años que estaba preparándose para la presidencia, eres derechoso. Yo, no, Giselle Marín, yo no soy de derecha. Ay, esta audiencia. Ay, pero bueno, volvamos al tema, mala audiencia. Ya,
¿Qué más decía sobre el tema de la situación económica? A ver, dio datos interesantes. También decía, por ejemplo, de que la situación del déficit fiscal está en 4.000 millones de dólares y que la deuda pública total está en un 63% del Producto Interno Bruto. Ya, en el tema de la deuda pública, yo creo que tiene que transparentársela un poco más. ¿Por qué? Y eso le voy a preguntar al economista Marco Flores, porque la última vez que hablamos, no sé si se acordaron ustedes, pero hicimos un desglose donde, por ejemplo, había al final de esta parte de los boletines que sacaba el Ministerio de Finanzas, había una parte donde decía otras obligaciones fuera del endeudamiento público, en la cual, por ejemplo, justo en esa parte hay 7.000 millones de dólares que no se los toma en cuenta dentro de la deuda pública. Entonces, si sumamos lo que hay, según el boletín en junio de este año 2021, decía que al corte de junio la deuda estaba en 61.000 millones de dólares, si la memoria no me es infiel. Entonces, sumado a los 7.000 millones que les acabo de mencionar, sumarían ya prácticamente 68.000 millones. Y si a esto le sumamos la deuda que tiene el Estado con el Instituto de Seguridad Social, como lo reveló el año pasado, por ejemplo, el presidente del Consejo Directorio, Jorge Guatet, si la memoria no me es infiel, por 7.000 y pico de millones de dólares. Entonces, ahí se va incrementando a más de 70.000 millones. Entonces, es un tema de transparentar todavía más las cifras. Y obviamente aquí le tomamos la palabra al señor presidente. Apenas tiene 78 días, sí, pero todavía está a tiempo para rectificar o corregir ciertas medidas para que no caiga en un entendimiento, en una confusión, como fue lo que pasó en el gobierno anterior en el tema de comunicar mal y no darse cuenta en ese sentido, y más que nada en el tema de buscar un buen asesoramiento, porque, amada audiencia, todos los presidentes que han pasado por Carondelet, para poner términos contemporáneos, desde el año 79, han tenido este problema de estar mal asesorados y, oh sorpresa, se encierran en su burbuja, que fue el caso del expresidente Lenín Moreno. Entonces, ¿qué más decía el presidente? Hablaba de duplicar la producción petrolera, decía de que quería como meta pasar de una producción de 486.000 barriles a 1 millón. Habrá que ver cómo lo hace. Hacía énfasis en el tema de los decretos ejecutivos del sector petrolero, del sector comercial, entre otros. Ya. Y hay un tema también que fue noticioso la semana anterior, que fue este tema de, por ejemplo, de que el Fondo Monetario Internacional, como parte de este programa de apoyo económico debido a la pandemia, que fue una iniciativa que nació este año de parte de la directora, la señora Cristalina Georgieva del FMI, de darle como tal una subvención o un apoyo económico a los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional, particularmente los países emergentes, a que reciban este tipo de montos monetarios. Y esto forma parte de los famosos derechos de giro, en la cual el gobierno nacional recibió 1.000 millones de dólares. Yo aquí sí parto de una propuesta, perfecto. Podría ser que con este monto que acaba de recibir, con una buena voluntad, como un regalo, como se lo ha manifestado popularmente, podría tranquilamente pagar la deuda que tiene con los gobiernos autónomos descentralizados, que fue otra de sus propuestas de campaña. Ahí hay una oportunidad para tratar de precisamente bajar las aguas, o que de ese monto de los 1.000 millones puede tranquilamente, como decía el economista Marcelo Varela esta semana en un medio de comunicación, que supuestamente el subsidio al tema al subsidio del diésel, por ejemplo, solamente costaba 200 millones de dólares. Entonces, podría tranquilamente de este monto destinarlo a eso y tener un suspiro de alivio y tratar de ir viendo cómo maneja el tema de la focalización con demás sectores, por poner un ejemplo. Y justo que topo el tema de los subsidios, amable audiencia, sí me parece un poco llamativo porque el presidente de la República una vez más manifiesta él que supuestamente el subsidio beneficia a los contrabandistas, a los ultrarricos y a los narcotraficantes, y que eso haría que, por ejemplo, el riesgo país suba y eso tire abajo lo que se ha venido alcanzando en el tema de progreso económico. Aquí hay que poner en perspectiva y decir las cosas claras. El señor presidente de la República, sin querer, se está prácticamente apropiando de una medida económica que no es de su gobierno, sino que fue del anterior, del señor Lenín Moreno, cuando, por ejemplo, dictaminó el decreto que lo abordamos en su momento, del 1158, que liberalizaba prácticamente el precio de los combustibles, que es otra de las razones por las cuales Leonidas Issa y otros sectores del food y de los trabajadores, etcétera, están tratando de buscar precisamente la derogatoria. Entonces,
tiene que tratar de canalizar esto el señor presidente, porque si él va a decir, si él se va a apropiar de esta medida, entonces él va a comunicar mal y esto se va a generar una confusión, porque si usted dice eso, ya prácticamente se queda en el imaginario social, como decía Pedro Donoso, tú creas un mito, ¿no? De que, por ejemplo, entonces vas a seguir las líneas del Fondo Monetario Internacional, lo cual implicará más ajustes, más privatizaciones, más encarecimiento de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay que manejar este tema con pinzas y más que nada en el tema de la comunicación que insisto, no es menos importante. Y entre otras cosas, ya para finalizar. Pero bueno, él ha manifestado que no se va a derogar el decreto de los combustibles, que se va a mantener y que solo quiere hablar sobre su programa de gobierno que votó la mayoría de ecuatorianos. Declaraciones sumamente fuertes, pero ciertas, sin embargo, hay que recordar al señor presidente que él manifestó que él iba a gobernar para los 17 millones de ecuatorianos. Entonces, tiene que saber manejar bien el discurso para no hacer piquete o no como que buscar una especie de, como decía, de tratar de como que incentivar o como que hacerle piquetas a los sectores que ya le están haciendo oposición al presidente. Entonces, por ese lado. Eso para terminar el tema de las declaraciones del señor presidente y quisiera entrar al tema de Quito, amable audiencia, ya para finalizar, ya que ya mismo tenemos la presencia del economista Marco Flores Troncoso. Entonces, en el tema de Quito, amable audiencia, en el tema de Quito, a ver, ¿qué está pasando? Para hacerla corta, el alcalde de Jorge Yunda, en junio de este año, producto de un pedido de un colectivo ciudadano que lo encabezaba la señora Jessica Jaramillo, si la memoria no me es infiel, buscaba prácticamente la remoción del alcalde porque en buen romance no había convocado a una asamblea popular, lo cual vulneraba los derechos de participación ciudadana. Entonces, esto fue fruto y esto lo acogió precisamente el Consejo Metropolitano y producto de esto fue que consiguieron los votos necesarios y removieron al alcalde, eso por un lado. Luego, este tema pasó al Tribunal Contencioso Electoral en la cual se buscaba una especie de confirmación de todo lo que se había establecido como tal, lo cual tomó tiempo, abrieron plazos y a la final el señor Guarderas asumió durante, me parece, creo que 12 o 13 días. Luego el señor Jorge Yunda buscaba una especie de impugnación y una especie de como que buscar medidas cautelares a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para tratar de que eche abajo todo el proceso, lo cual terminó pasando e hizo que Jorge Yunda vuelva al municipio de Quito. Sin embargo, hasta el momento tenemos dos versiones, porque por un lado tenemos este tema de que o le hacemos caso al Tribunal Contencioso Electoral que ya dejó a efecto la remoción y los votos que lo llevó a cabo el Consejo Metropolitano de Quito e hizo que suba Santiago Guarderas, mientras por otro lado tenemos este tema de la Corte Provincial de Justicia y que hasta el momento muchos analistas jurídicos como André Benavides, Esteban Ron, María Paulina Araujo, entre otros, han manifestado que hay que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto, lo cual nos deja en el limbo porque, y más que nada para la ciudad de Quito, porque no se han topado los principales temas, amable audiencia. Yo le escuchaba a Fernando Carrión esta semana en una entrevista que le hacía José Antonio Sánchez en Suma al Día, donde, por ejemplo, decía de que el 40% del presupuesto municipal se va al metro de Quito. Se va al metro de Quito. Entonces, y el resto no se sabe cómo se está gestionando en este momento. El modelo de gestión también hablaba de que, por ejemplo, el municipio, perdón, en Quito hay 11 empresas como tal, pero que solamente una, que es la empresa de agua potable, es la que se autofinancia, o sea, la que recibe financiamiento o montos del municipio de Quito, mientras que el resto son más delegaciones así tipo público-privadas. Entonces, por eso les decía de que tienen que ponerse de acuerdo con el modelo de gestión. Por un lado. Por otro, también estaba el tema de los proyectos de pavimentación en el tema de obra pública. Yo le escuchaba, por ejemplo, a Fabricio Vela que decía de que en el tema de la pavimentación hay muchos baches en Quito, el tema de la recolección de la basura, el tema este de, por ejemplo, los nombramientos en las empresas públicas de los directorios, de a quién se le hace caso, si a Yunda o a Guarderas, etcétera, etcétera. Entonces, un caos total. Y en medio de todo esto, tuvimos la vergonzosa y la nefasta y lamentable
actuación del concejal Fernando Morales, que como bien saben todos ustedes, terminó purificando en un acto de violencia y agresión contra el alcalde Jorge Yunda, en la cual en plena sesión municipal le tiró agua y le dijo que es un sinvergüenza, que cómo es posible, hice lo que cualquier quiteño haría de bien. Entonces, lo cual no hace más que sino exacerbar los ánimos y más que nada la situación que ya se ha vuelto insostenible prácticamente, al punto de que ya se habla, por ejemplo, del famoso que se vayan todos, haciendo referencia a que se vayan tanto el Consejo Metropolitano de Quito cuanto los dos alcaldes. Y aquí yo sí me hago una pregunta que sí se la quisiera hacer el día de mañana a los abogados que nos van a acompañar eh, para abordar precisamente este tema de la situación jurídica en Quito, que tiene una serie de, de trafacías, de cosas ahí que a veces se vuelven engorrosas. Por ejemplo, este tema de convocar una muerte cruzada en el tema seccional, de que se puedan adelantar elecciones. ¿Será que el COTAD lo ampara como tal? ¿Hay la vía para hacerlo? Entonces, son tantas cuestiones que están de por medio y ahí sí estoy de acuerdo con lo que muchos dicen, que terminan perdiendo a la mayoría de ciudadanos, particularmente los quiteños, que no se les resuelven sus problemas como tal en ese sentido. Entonces, es un asunto de nunca acabar, amable audiencia. Y claro, si se han dado cuenta, este tema de las protestas que iban a ser a favor de Yunda, que en contra de Yunda, se vieron prácticamente opacadas por este incidente de tirarle el vaso con agua o el termo con agua al alcalde Yunda. Entonces, este tipo de cosas que a veces nos terminan por sorprender, bueno, como yo siempre les digo, nunca hay que perder la capacidad de asombro, pero sin duda algunas nos deja mucho en ver cómo actúa nuestra clase política dirigente, cómo no manejan sus impulsos, sus emociones, o como decía Mauro Andino, si así es en público, ¿cómo será en su ámbito privado? Entonces, como que aquí se quiere apagar un incendio echando más gasolina. Cuando lo de fondo, lo que debería pasar en cualquier país democrático, en cualquier país con contrapeso institucional, es que haya un debate con altura, con ideas, no con insultos. Y ya con esto quisiera terminar con una frase que me acuerdo que decía Jaime Roldós, donde él, por ejemplo, decía de que mientras otros siembran odio en este país o mientras existe una clase política dirigente que solamente siembra odio, yo estoy cada vez más convencido de que tengo que sembrar paz y conciliación, marcar la diferencia. A mí me gustó esa frase y me parece pertinente traerla a colación. O sea, aquí gana quien más grita, quien más tiene la razón, pero no el que debate con altura, no el que te dice, ¿sabes qué? Tu criterio está equivocado bajo estas razones, bajo estos argumentos, aquí está la evidencia empírica y científica, pero aquí buscamos la vía fácil. Entonces, porque me cae mal o porque me cae bien determinado personaje, voy a ver cómo lo trato o cómo le paro bola, cómo me refiero a él, etcétera, etcétera. Y termina, como insisto, perdiendo a la mayoría de ciudadanos, quienes no aportan en nada estas rencillas personales o estas pugnas que han sido características de nuestra cultura política ecuatoriana, donde está de paso la viveza criolla metida de por medio. Y claro, los que dicen defender la democracia, los que están en contra de la violencia, son los que en la práctica terminan aplicando lo mismo porque les cae mal o les cae bien determinados personajes que están en ciertas coyunturas como tal. Falta de sindéresis, falta de autocrítica y falta de autorreflexión. Y se justifican. Como él decía, los quiteños de bien, ¿quién no hubiera hecho eso? Entonces vamos, elevemos el criterio y el debate público, marquemos la diferencia en ese sentido, amable audiencia. Eso les quería comentar, amable audiencia. Me dicen que ya está en la sala el economista Marco Flores, ya voy a conectarme, por favor no se vayan a desconectar, que vamos a hablar sobre el tema de los subsidios, de los impuestos y más que nada de qué es lo que tiene que ver la reforma tributaria que se va a presentar el próximo 24 de agosto. No se desconecten, ya regresamos.